Amigos y amigas, un saludo muy especial y esperamos bendiciones de parte del Altísimo para cada uno de ustedes. Hoy, en el desarrollo de la temática de Visión 504, llevándoles esos temas para ilustrar mejor algunas partes del área legal, tenemos un invitado muy especial. Él es el abogado Byron Salinas, catedrático de Derecho Penal de la universidad, pues a quien le damos la palabra para que se presente. Y hoy vamos a hablar del tema del Ministerio Público. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta faena y espero que compartamos, intercambiemos conocimiento. Ese es el espíritu, construir conocimiento para interactuar, donde el educador se convierte en educando y el educando en educador. Un placer. Mucho gusto. Abogado, pues el tema que tenemos para el día de hoy, pues es en sí de qué es el Ministerio Público para empezar. El Ministerio Público es un ente estatal que se encarga de investigar las causas penales para efectos de poder determinar y concluir si existe o no algún tipo de responsabilidad. Y si existe algún tipo de responsabilidad, pues elevar la causa a los órganos jurisdiccionales a través de un requerimiento fiscal o por su naturaleza, ya sea al juzgado de letras o si constituye una falta, derivarlo al juzgado de paz. Básicamente, lo que se encarga el Ministerio Público es un ente para efectos de controlar todas aquellas conductas que son consideradas típicas, antijurídicas, culpables y que merecen una pena o una medida de seguridad. Y ese es el espíritu del derecho penal: establecer métodos de control social para establecer qué tipo de conductas deben de ser elevadas a juicio oral y público, o en caso distinto, aplicarles una medida de simplificación procesal, como ser un criterio de oportunidad, o en su momento, una vez judicializada la causa, una medida desjudicializadora, como ser un procedimiento abreviado, o una estricta conformidad, o una suspensión condicional de la persecución penal. Ok, una de las cosas importantes para conocer es el Ministerio Público solo funciona a instancia de la parte interesada, o el Ministerio Público puede accionarse sin que la parte afectada pues lo solicite. Una pregunta muy importante. Recordemos que en todo territorio, toda población, como elemento estatal, tiene que haber métodos de control social. Y en atención a los escasos recursos con que cuenta el Estado, se ha determinado políticas públicas con enfoques derivativos. Hay políticas públicas en atención a la inseguridad, políticas públicas en atención a brindar acciones para tener seguridad alimentaria, seguridad laboral, seguridad recreativa, etcétera. Lo que nos interesa es políticas públicas en atención a la seguridad y con un enfoque en la criminalidad. En ese sentido, es donde se crea el Ministerio Público para efectos de garantizar, representar y proteger los intereses generales, no del Estado, sino de la sociedad. En ese sentido, se ha establecido un código penal, propiamente dicho, en el decreto 130/2017, que es reciente. Este decreto es del 26 de junio del 2020, que entró en vigencia. Y, aparte de ello, se ha establecido un código procesal penal. Es decir, el derecho penal se divide en el código procesal penal, que le llamamos derecho penal sustantivo, y en el código penal, que le llamamos derecho penal sustantivo, y en el código procesal penal, que le llamamos derecho penal adjetivo. En el primero, código penal,
se establecen los delitos y las penas y, desde luego, las medidas de seguridad y los estados peligrosos postdelictuales. En el segundo, en el Código Procesal Penal, es el que establece cuál es el procedimiento para aplicar de manera efectiva el Código Penal. Y ya nos regula qué tipo de delitos deben ser perseguidos. ¿En qué artículo? En el artículo 25, en el 26 y en el 27. En el artículo 25 del Código Procesal Penal establece que son delitos de orden públicos y hay delitos de orden privado. Y los clasifica en el artículo 26, donde dice, los delitos de orden público a instancia particular, esos deberán ser perseguibles solo a adquisiencia y con consentimiento de la víctima. Mas, sin embargo, ¿por qué es importante la pregunta? Por las siguientes razones. Porque el Ministerio Público está obligado a perseguir los delitos e investigarlos solo con consentimiento de la víctima cuando se tratan de delitos de orden público a instancia particular, establecido en el artículo 26, no necesariamente. Cuando hablamos que se requiere el consentimiento de la víctima, hablamos que en este tipo de delitos de orden público a instancia particular, solamente se ocupa el consentimiento de la víctima para establecer y fundamentar un requerimiento fiscal ante los juzgados competentes. ¿Por qué razón? Por ejemplo, los delitos de orden público a instancia particular, artículo 26 del Código Procesal Penal, son las lesiones leves, las menos graves, las culposas, las amenazas, el estupro, el incesto, el rapto, abusos deshonestos, el hurto, cuyo bienes no exceda 10 veces al salario mínimo vigente más bajo del país, la estafa y otros fraudes, excepto cuando el sujeto pasivo sea el Estado, la usurpación, los daños, los relativos a la propiedad intelectual. Esos delitos, en sentido estricto, el Ministerio Público solo debe investigarlos a instancia de la víctima, es decir, requiere el Ministerio Público una autorización expresa de la víctima, donde consiente y autoriza y faculta al Ministerio Público para que realice la investigación y proceda a elevar la causa a través de un requerimiento fiscal. ¿Por qué decimos que no necesariamente se requiere autorización para investigar? Por lo siguiente, ¿qué pasa cuando el Ministerio Público considera que son lesiones leves? Ocurre un accidente de tránsito y lo remiten al hospital y se establece de que la patología de la víctima son unas lesiones leves. ¿Por qué debe investigar el Ministerio Público sin autorización de la víctima? Por lo siguiente, en apariencia son lesiones leves, pero resulta que la víctima 3 días después murió. Ya no son lesiones leves, estamos hablando, dependiendo de la naturaleza del hecho, en primera fase de un homicidio culposo y en segunda fase podría investigarse un homicidio simple si reúnen algunos requisitos o presupuestos legitimadores del tipo penal. Entonces, aunque la víctima no lo haya consentido, no lo haya autorizado, existen muchas razones por las cuales el Ministerio Público debe investigar. Una, la víctima producto del accidente quedó inconsciente, no puede autorizar. Pero el artículo 17 del Código Procesal Penal dice que la víctima no solo es la persona que recibe directamente la acción o omisión, sino que cualquier persona que esté dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, un heredero, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay familia, la persona está inconsciente, ¿el Ministerio Público debe de investigar o no lo debe hacer porque le han manifestado de que la patología se trata de una lesión leve, una lesión grave, y la víctima no ha consentido lo mismo? El Ministerio Público debe investigar por la razón de que esa lesión leve en apariencia puede convertirse dentro de 2 meses, dentro de 1 mes, dentro de 3 días, 5 días, en un homicidio. La persona puede morir producto de la patología por una sepsis en el cuerpo y, desde luego, si no hicieron las diligencias de mérito, es decir, el informe de tránsito, verificar, individualizar los responsables del mismo, delimitar quién es el sujeto activo, el agresor, la persona que hizo la manifestación de voluntad que provocó el accidente, se pierden todos esos elementos. Y desde luego,
Si a futuro resulta un homicidio culposo, es un delito de orden público o instancia particular que no se requiere autorización de la víctima. Y de manera independiente el Ministerio Público puede acusar. ¿Qué pasa si no hizo las investigaciones anteriores? Esa acusación estaría sumamente vacía. Entonces, pregunta, ¿puede acusar al Ministerio Público aunque la víctima no haya autorizado y resulta que han pasado 3, 4 días, 2 meses y se trata de una lesión leve? No puede el Ministerio Público acusar porque requiere autorización de la víctima. Pero investigar puede, sí puede investigar y recabar toda la información que sea oportuna para proceder en su momento a una acusación en caso de tratarse de un homicidio simple, porque el homicidio simple, o si fuera el caso, el homicidio culposo, es un delito de orden público estrictamente que el Ministerio Público persigue de oficio. En el caso del Ministerio Público, para regresar un poco y ir cubriendo toda el área que maneja el Ministerio Público, además de la parte del derecho penal, ¿hay algunas otras áreas que el Ministerio Público cubre? Sí, el Ministerio Público está en defensa, protección y representación de los intereses generales de la sociedad. En ese sentido, es el encargado de velar, garantizar y cumplir porque se respeten todos los derechos, garantías, en atención al espíritu de la dignidad del ser humano. El Ministerio Público está dividido en varias fracciones. Por ejemplo, hay una Fiscalía Especial de la Niñez y Adolescencia, una Fiscalía Especial de los Delitos contra la Mujer, una Fiscalía Especial que protege a las personas de la tercera edad, una Fiscalía Especial de Derechos Humanos, una Fiscalía Especial que atiende los casos de gran relevancia de asuntos de criminalidad organizada, otra Fiscalía Especial que atiende a los delitos contra el narcotráfico y así sucesivamente. Es garantizar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Decíamos que hay una serie de áreas que el Ministerio Público abarca en sus funciones. Cuando empezábamos en la parte del área penal, mencionaba sobre el criterio de oportunidad. Muchas personas no conocen cuál es o qué es un criterio de oportunidad y en qué momentos y quiénes pueden solicitar un criterio de oportunidad. ¿Podría explicarnos un poco al respecto? El criterio de oportunidad lo regula el artículo 28 del Código Procesal Penal y los requisitos están que la pena aplicable al delito no exceda de 5 años, que el imputado haya hecho todo lo que está a su alcance para evitar, impedir la consumación de los efectos del delito. Cuando la víctima, es decir, forma parte dentro de la esfera del vínculo del imputado, es un hijo, es un pariente, cuando la pena de aplicar el delito sea de menor importancia a la que se le impuso la misma, y desde luego cuando se trate de delitos de delincuencia o criminalidad organizada, siempre y cuando el sujeto que se está investigando colabore de manera eficaz de que se evite que se perpetren otros delitos o entregue de una forma a efectos de colaborar a través de investigaciones precisas para que otras personas delincuentes de mayor envergadura puedan estar en las filas de los requerimientos fiscales del Ministerio Público. En esos casos, y excepcionalmente en este último caso, se le puede aplicar un criterio de oportunidad a una persona que forma parte de criminalidad organizada siempre y cuando colabore de manera eficaz y efectiva para que el Ministerio Público pueda emprender una investigación y ir más allá a través de un requerimiento fiscal. Excepcionalmente, cuando se trata de una persona que pertenece a la criminalidad organizada, aunque se le aplique un criterio de oportunidad, esta solo es consentida a través de una autorización por el fiscal general de la República. Caso contrario, no se puede aplicar un criterio de oportunidad a una persona que forma parte de una banda o forma parte de la criminalidad organizada. Pero en el caso de un criterio de oportunidad común, pues, que no es una persona que está metida en el crimen organizado, a instancia de quién ese criterio de oportunidad se puede otorgar a la persona o a la persona que está siendo investigada en ese momento.
Ok, buena pregunta. Lo interesante aquí es que se confunden dos elementos básicos o dos aspectos básicos. Usualmente las personas hacen la solicitud y dicen es un derecho, más sin embargo, en ninguno de los apartados de nuestra normativa penal y procesal penal se establece de que el hecho de aplicar una medida de simplificación procesal o desjudicializadora se constituya un derecho para la persona que está requiriendo. No es un derecho, son medidas de simplificación procesal o desjudicializadoras que se aplican de manera discrecional por el Ministerio Público, es decir, por principio de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica regulado en el artículo 5 y 9 de la Ley del Ministerio Público. El fiscal, una vez que se le ha presentado la solicitud o de oficio lo quiere aplicar, debe de pedir autorización al superior jerárquico. Si el superior jerárquico estima de que no reúnen los presupuestos legitimadores, no se aplica el requerimiento fiscal, el criterio de oportunidad. En ese sentido, no basta tener los requisitos, sino que es una medida desjudicializadora y es una medida discrecional que va a depender de la autorización del superior jerárquico. Pero usualmente, una vez que reúnen todos los presupuestos legitimadores y los requisitos, difícilmente se niegue un superior jerárquico a que no se aplique un criterio de oportunidad. Una persona es víctima o un homicidio imprudente y resulta de que la persona que murió es el hijo. Dio e hizo todo lo que estaba a su alcance. Lo llevó al hospital, le dio los primeros auxilios, trató de maniobrar bien el automóvil para evitar el mal mayor y resulta de que este padre, además de ser investigado, está sufriendo porque su hijo se le murió. Usualmente, en la mayoría de los casos, se aplica un criterio de oportunidad porque por la naturaleza del hecho, la persona tuvo el accidente, no fue de una manera dolosa, fue imprudente, no atendió a las normas de tránsito e hizo todo lo que estaba a su alcance para salvaguardar la vida de su hijo y más sin embargo no se logró. En este caso se aplican los criterios de oportunidad. Ok, ¿cuáles son los criterios que se debe tomar en consideración por parte del Ministerio Público para presentar ya un requerimiento fiscal en contra de una persona? En primer lugar, el Ministerio Público debe de realizar una investigación a través de los órganos estatales, como ser DPI, Dirección de Investigación Policial, la policía misma, preventiva, a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y los demás entes estatales encargados de la investigación. Desde luego, esta investigación se hace con adquisiencia y dirección del fiscal de la causa. Una vez que se ha logrado cumplir algunos requisitos indispensables, el Ministerio Público puede presentar un requerimiento fiscal. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, como número 1, identificar de manera precisa al sujeto activo. Como número 2, identificar de manera precisa al sujeto pasivo. Número 3, identificar el objeto material del delito. Número 4, identificar la modalidad criminosa. Número 5, identificar el bien jurídico protegido. Número 6, identificar el ámbito temporal de la acción. Número 7, identificar el ámbito espacial de la acción. En la primera, ¿por qué es necesario identificar al sujeto activo? Porque muchas personas que cometen delitos, el sujeto activo es la persona que comete la acción u omisión, es decir, la manifestación de voluntad que produce un resultado constitutivo de delito. ¿Por qué es importante investigar al sujeto activo, la persona que comete el delito? Porque muchas personas andan sin identidad. Muchas personas se hacen valer de la partida de nacimiento o la identidad de otro. Utilizan su identidad, su fecha de nacimiento, se aprenden los nombres de los papás y usan de manera indebida otro tipo de identidad. ¿Y qué pasa?
Si usted como investigador no logró identificar plenamente al sujeto activo, la persona que comete el delito, lo que estamos haciendo es creando impunidad. ¿Por qué? Aunque esta persona vaya presa, se está causando un perjuicio. ¿A quién? A la persona del nombre que ésta ha utilizado, que ha usurpado. Y al salir esta persona del centro penal, va a tomar otra identidad y resulta que con esa otra identidad no va a tener antecedentes penales. O estos antecedentes penales no forman parte de su récord con su nombre correcto porque él fue condenado con otro nombre que no era. ¿Qué debemos investigar para poder individualizar con nombre y apellido a la persona que cometió el delito? En primer lugar, lo siguiente: pedir a la Dirección de Investigación Policial un padrón fotográfico donde se establezca su fotografía del Registro Nacional de las Personas, su número de identidad y sus generales. En segundo lugar, una vez que ha sido detenido, hacer una reseña de sus huellas digitales y características particulares: color de ojos, color de piel, estatura, peso, si tiene algún tatuaje, alguna cicatriz, y tomar sus huellas digitales para que éstas, si en algún momento lo ameritan, sean comparados con las huellas digitales que se tomaron del Registro Nacional de las Personas. Podemos emprender a realizar la siguiente investigación. El otro elemento objetivo para establecer la investigación de manera efectiva. ¿Cuál es? Número 2, investigar quién es el sujeto pasivo, es decir, la persona que recibe la agresión injusta. ¿Por qué? Por la misma naturaleza. Es indispensable en ambos casos, tanto el sujeto agresor como el sujeto pasivo quien recibe la agresión, identificar las edades. ¿Por qué razón? Porque si es menor de 18 años no va a ser procesado por una norma penal el sujeto activo o el agresor. Una norma penal a nivel de un procedimiento ordinario, sino, si es menor de 18 años, tiene que ser enjuiciado a través de un procedimiento especial que lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Y el sujeto pasivo en igualdad de condiciones. Hay que establecer de manera precisa, con nombre y apellido, quién era, de qué se trataba, cuáles eran sus generales, a qué se dedicaba. ¿Por qué razón? Porque en sentido estricto, como elemento objetivo del tipo penal, exige que si alguien, ejemplo, le dio muerte a otra persona, ¿a quién le dio muerte? ¿Y quién le dio muerte? Si no se puede establecer a quién le dio muerte para efectos legales, no se puede imputar objetivamente que mató a una persona, porque esta persona tiene que tener identidad, tiene que tener nombre y apellido. El tercer elemento que estábamos mencionando, hacemos un recordatorio: sujeto activo, sujeto pasivo, modalidad criminosa, bien jurídico protegido, ámbito temporal de la acción, ámbito espacial de la acción. Son 7 elementos básicos. Ya estamos en el 2. El primero, decíamos, es identificar plenamente el sujeto activo. El número 2, identificar plenamente el sujeto pasivo. Número 3, identificar plenamente la modalidad criminosa del tipo penal. Es decir, si estamos hablando de un tipo penal de homicidio, pues la modalidad criminosa es aquello que se utiliza como verbo rector conjugado. ¿Cuál es el verbo rector? Dar muerte, matar, el verbo rector. Quien dé muerte lo describe el tipo penal. El verbo rector es matar. La modalidad criminosa es quien estableció la muerte de esta persona, quien hizo una manifestación de voluntad provocando un resultado muerte de esta persona. Desde luego, la modalidad criminosa me establece bajo qué parámetros se dio esa muerte. Se hizo como consecuencia de una discusión, se hizo como consecuencia de un precio, pago, recompensa. Entonces, de conformidad a eso, vamos a establecer si existen elementos especiales ajenos al un homicidio simple. Estaríamos ante un tipo penal de asesinato, si se hace mediante precio, recompensa, promesa, descarrilamiento o cualquier tipo de modalidad criminosa que ya lo encierra el tipo penal de asesinato,
en uno de los elementos básicos como ser la alevosía. En ese sentido, una vez que hemos descubierto cuál es la modalidad criminosa, ya podemos establecer en cuál tipo penal del código se puede subsumir. En este caso, si no existen elementos especiales, se trata de un homicidio. Entonces ya el artículo 192 del Código Penal establece que la penalidad a imponer es X y que la modalidad criminosa no tiene elementos especiales ajenos a otro tipo, sino al tipo penal de homicidio. Desde luego, como cuarto elemento, el bien jurídico protegido. Si una conducta, una acción o omisión, si una manifestación de voluntad, aunque provoque un resultado, si no lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido, no puede subsumirse en ningún tipo penal. Le dio muerte, mató, puso en peligro, entonces tenemos que delimitar en cada tipo penal cuál es el bien jurídico protegido. Preguntamos, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El hecho de darle muerte a una persona. Lo que protege el Estado es la vida. En sentido estricto, ¿qué tipo de vida? Porque hay dos tipos de vida. Vida humana, vida humana de un ser humano dependiente y vida humana de un ser humano independiente. Entonces, en este tipo penal de homicidio, regulado en el artículo 192 del Código Penal, estamos ante una vida humana independiente. Entonces, ese es el bien jurídico como cuarto elemento objetivo del tipo penal. Quinto elemento es el verbo rector. Si estamos ante un tipo penal de homicidio, el verbo rector es matar. Y, desde luego, esto va relacionado y es concomitante con la modalidad criminosa porque el tipo penal exige de que X mate a Y mediante a una modalidad criminosa, mediante un procedimiento, mediante una vía, mediante una forma, mediante una manera. Es decir, ¿cuántas modalidades criminosas existen en el tipo penal de homicidio? Pues vamos a ver el artículo 192 del Código Penal para poder establecer y delimitar cuántas modalidades. Dice el artículo 192, homicidio, quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. ¿Cuántas modalidades criminosas hay en homicidio? Pues solo hay una. ¿Y cuál es? Basta con dar muerte a otra persona. Ahora bien, si hay elementos especiales, formas, modus de darle muerte a esa persona que se puedan subsumir en otro tipo penal, ya no estaríamos ante un homicidio, sino estaríamos ante un asesinato. ¿Cuáles son esos elementos especiales? La alevosía. Establecer medios, modos y formas de ejecución para consumar el injusto penal, de tal manera de que el sujeto pasivo, la víctima, no pueda repeler el ataque. ¿Y cuáles son estos medios, modos y formas? Cualquier modalidad criminosa, siempre y cuando existan medios, modos y formas alevosos que la víctima no pueda repeler el ataque. Es decir, todos aquellos medios utilizados por el sujeto activo, por el agresor, que garanticen el resultado. 5 elementos como objeto material del delito. Recordamos, sujeto activo, sujeto pasivo, conducta criminosa, modalidad criminosa, conducta criminosa, y estamos ante un ámbito temporal, bien jurídico protegido. Hay que identificar el bien jurídico protegido estableciendo, ¿realmente existe el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el bien jurídico protegido de un tipo penal de homicidio? El bien jurídico protegido que se protege por el legislador es la vida. Y en este caso decíamos que se trata de una persona con vida humana independiente. Sexto elemento, como objeto material del delito, ámbito espacial de la acción. Es decir, el lugar donde cometió el injusto penal. Describirlo. Por eso, usualmente, la gente, el técnico de investigaciones oculares,
se desplaza al lugar donde ocurrieron los hechos, hace una pesquisa de la escena donde se va a levantar el cadáver, toma fotografías de acercamiento, de panorámica, de detalle, y si existen elementos de prueba o indicios que puedan ser levantados para efectos de establecer la responsabilidad criminal, estos deben de ser levantados en legal y debida forma por el técnico de inspecciones oculares, y de eso se trata este sexto elemento, como es el ámbito espacial de la acción, es hacer una inspección ocular para establecer el lugar de manera precisa. Si fue una escena cerrada adentro de una habitación, pues el técnico de inspecciones oculares tiene que establecer de qué color estaba pintada, cuál es la posición del cuerpo en referencia a la puerta, en referencia a la casa, cuántos cuartos, cuántas ventanas, cuántas camas, cómo estaba la cama, estaba desordenada, estaba encendido el televisor, en qué parte se encontró el arma, estaba en la mano de la víctima o estaba distante, o no había arma. Delimitar, tomar fotografías, delimitar y establecer dentro de las observaciones notas en dicha inspección que nos pudieran dar con precisión. ¿Por qué razón? Porque si un testigo va a declarar que yo estaba en el lugar, entró Juan Pérez y le disparó a Antonio Flores, y resulta que cuando le preguntan qué color es la casa, no sabe qué color es la casa, no sabe cuántos cuartos, no sabe si el televisor estaba encendido, no sabe cuál era la posición de la víctima en referencia, no sabe cuál es el color de la ropa de la víctima. Estamos ante un testigo que no conoce la escena. Si no conoce la escena, por la lógica, por las máximas de la experiencia, es un testigo que está faltando a la verdad. Entonces, eso le sirve al abogado para poder identificar el sexto elemento del delito, el objeto material del delito, que es identificar plenamente el ámbito espacial de la acción. ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Cuáles eran las características? ¿Estaba lloviendo? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cuántas casas habían? ¿Dónde estaba la luz más cercana? El séptimo elemento es delimitar el ámbito temporal de la acción, es decir, el tiempo, cuándo pasó. Es decir, no solo hay que identificar dónde, sino cuándo. ¿Por qué razón? Porque el sujeto agresor debe de hacer uso y hacer valer el principio de contradicción. Y únicamente puede hacer valer el principio de contradicción si le individualizan no solo cuándo y dónde, sino el tiempo exacto. Porque en razón a su derecho de defensa, él podría decir, a mí me confundieron con una persona. Ese día, 7 de marzo del 2020, a las 7:30 de la noche, yo estaba entrando al cine en X lugar y solicito las cámaras que filmaron cuando yo pasé por ahí. O yo estaba en otro país. Pero usualmente, cuando se establece un requerimiento fiscal y no se delimita la fecha y la hora, usualmente termina en una sentencia absolutoria. ¿Por qué razón? Porque no se puede delimitar e imputar objetivamente un tipo penal que no se sabe el tiempo de manera precisa. Entonces, estos son los 7 elementos básicos, objetivos del tipo penal, cualquier tipo penal. Pero además de estos elementos objetivos, el tipo penal exige elementos subjetivos. ¿Y cuáles son? Bueno, que la acción o omisión sea dolosa o culposa. Es decir, el dolo lleva 2 elementos básicos, el elemento volitivo y el elemento cognoscitivo. El elemento volitivo exige que exista una voluntad del sujeto activo de cometer el injusto penal constitutivo de delito. Y además de esa voluntad exige otro elemento, que es que tenga conocimiento de que y conciencia de su conducta. Una vez cumplidos estos 2 elementos, podemos concluir que se trata de un tipo penal doloso. Desde luego, por la naturaleza de un tipo penal, ejemplo, homicidio, asesinato, parricidio, son dolosos. Por la naturaleza del tipo penal, son dolosos. Más sin embargo, si es un homicidio imprudente, producto de no atender una norma de tránsito,
o por negligencia, impericia en su actividad de conducción, estamos ante un tipo penal que por su naturaleza es culposo. Más sin embargo, para poder establecer y delimitar si hay culpa o dolo, es preciso atender algunas teorías. ¿Por qué? Porque realmente el hilo es muy delgado entre el dolo eventual y la culpa consciente. Entonces, ¿cuáles son las teorías que debemos atender y estudiar? Es la teoría del consentimiento. Es decir, esta persona lo consiente. Sabe que su vehículo automotor tiene 2 meses de no andar frenos y solo lo conduce bajo la modalidad de los cambios, utilizando la caja. Lo para, lo estaciona con la caja, mide el peligro y usualmente lo hace. Es decir, esta persona está consintiendo y tiene el conocimiento de que al manipular una fuente de peligro como es un vehículo automotor, puede cometer un acto constitutivo de delito. En ese sentido, reúne los presupuestos de legitimadores de la teoría del consentimiento u obcecación. Porque ya van 2 meses y no repara ese vehículo. Pero además, para establecer si hay dolo eventual o culpa consciente o el delito es culposo, hay que atender no solo la teoría del consentimiento, sino también la teoría de la aceptación. Es decir, si esta persona acepta o no los hechos que provocaron el injusto penal constitutivo de delito. Ejemplo, X ya le había advertido que podía cometer un accidente, mas sin embargo no lo atiende a esa advertencia y más bien manifiesta de viva voz que a él le vale si atropella a alguien. Esta persona está aceptando las consecuencias de los hechos y está obligado a saber que como consecuencia de esa omisión de no reparar su vehículo automotor en los frenos, no solo tiene la voluntad, sino que acepta las consecuencias. Entonces ya no estaríamos ante un tipo penal de homicidio culposo por imprudencia, sino de un homicidio simple. Una de las preguntas en el transcurso de la disertación, pues he escuchado delitos por omisión y delitos por acción. Muchas veces las personas no comprenden pues cuándo se comete un delito por omisión y cuáles son las consecuencias que se tienen ante la ley al cometerlo. Ok, estamos ante un tipo penal de un delito por omisión. Por ejemplo, la madre que está obligada a saber de que el hijo, en atención a sus obligaciones y a su vínculo maternal, es un deber proporcionarle alimento, asistencia y los cuidados indispensables. Mas, sin embargo, por el sueño, por X o Y razón, resulta que la madre no tomó todas las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de este niño. Por ejemplo, no le da la comida en su momento determinado. El niño enferma y muere. Y la madre andaba tomando, andaba en las discos, los dejaba encerrados y era un niño realmente que merecía atenciones específicas. Estamos ante un delito por omisión. Hay que aclarar algo. El hecho de que sea un delito por omisión, ¿se trata de un homicidio culposo? No. Podría ser un homicidio simple. Porque esta conducta de que la madre se emborracha, va a la disco, lo deja, no le da los cuidados necesarios, el niño no se alimenta bien y muere, no lo llevó al hospital,
No podemos establecer de que se trata de un homicidio culposo, porque la madre estaba obligada a atender sus obligaciones en razón al vínculo que une con el menor. Puede ser acusada e inclusive es objeto de estudio para analizar un asesinato por omisión. En la materia, en la academia enseñan que hay 4 modalidades por los cuales se cometen estos delitos omisivos. Y usualmente le llaman delitos de omisión por comisión. Es decir, si los delitos de omisión, si los delitos de acción permiten realizar una manifestación de voluntad, un accionar que provoque un resultado y que exista un nexo de causalidad entre la manifestación de voluntad y el resultado, en los delitos de omisión es lo mismo. Nada más que aquí hablamos de una manifestación de voluntad omisiva. Es decir, el padre usualmente maneja su arma de fuego cargada en la gaveta de la recámara, donde los niños van y la gaveta no tiene llave. ¿Qué pasa si un niño se dispara? ¿Es culposo? No, porque el padre está obligado a cuidar una fuente de peligro que es una arma de fuego cargada. El niño se disparó en la 100. ¿Por qué delito podemos adjudicarle al padre? ¿Un delito por acción? No, un delito por omisión. ¿Cuál sería? Podría ser homicidio, porque está obligado a saber que como consecuencia de su acción puede causar, como consecuencia de su omisión, puede causar un mal constitutivo de delito. Homicidio. No, que es el padre, que él no quería, no acepta las consecuencias. Claro, no acepta las consecuencias, pero por la máxima de la experiencia está obligado a saber de que una piscina, un niño de 3 años y el padre en la piscina la deja al aire libre y el niño anda caminando, el padre se fue a jugar Nintendo. Culposo. Está obligado a saber una conexión de fluido eléctrico. El padre nunca lo reparó y los cables estaban expuestos y el niño metió la mano. Es objeto de estudio para delimitar si realmente es homicidio o un homicidio imprudente. ¿Por qué? Porque podemos estudiar el hilito de la culpa consciente con el dolo eventual. ¿Y cuáles son las 2 teorías? La esposa le decía, esa piscina, resguardarla con algo para que el niño no se meta. Esa arma de fuego, guardarlo. Me vale. No creo, me vale. Si se dispara, pues lo enterramos. Está aceptando las consecuencias. Se cumplen las 2 teorías que dividen el hilo del dolo, de la culpa consciente con el dolo eventual. Acepta las consecuencias y consciente el acto. 2, 3 meses, 1 año, 2 años, nunca reparó el fluido eléctrico expuesto, los 2 alambres, positivo o negativo. El niño metió la mano. Este padre debe de ser acusado por homicidio, no por homicidio imprudente. Ok. Otra de las preguntas también en la disertación, hablabas del Código Procesal y hablabas del Código Penal del de 1906 y el Código Penal nuevo. Mi pregunta es, ¿se dieron algunos cambios en el Código Procesal Penal a raíz de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal? Se dieron algunos cambios y las reformas las encontramos en el artículo 630 o 632, 633 del Código Penal vigente. Se reformaron algunos artículos de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Se reformaron artículos de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y vida silvestre. Se reformaron artículos de la Ley General del Medio Ambiente. Se reformaron artículos de la Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Es decir, está contemplado en el artículo 26 que el consumo se le establecía una declaratoria de reo. Más sin embargo, el consumo actualmente no es punible
en nuestra legislación penal hondureña. Si por alguna razón la defensa acredita con medios de prueba idóneos, útiles, proporcionales y pertinentes de que su cliente se dedica a consumir droga y la droga no es una cantidad relevante, pues el consumo no está penalizado y los jueces usualmente dictan un sobreseimiento definitivo porque no está penalizado el consumo. Allí, antes de seguir, entonces, con el nuevo Código Penal, si el consumo no está penalizado, entonces se comienza como a partir de la facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas. Ahora, la punibilidad. Sí, ahora lo regulan de manera más precisa el artículo 311 del Código Penal, donde existe una pluralidad de modalidades criminosas en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas. ¿Y cuántas modalidades criminosas hay? Hay varias. Hay alrededor, según hemos hecho un conteo muy particular, de 20 modalidades criminosas. Y este es un ejemplo más preciso para poder entender uno de los elementos objetivos del tipo penal, como es la modalidad criminosa. Entonces, lo establece en verbos rectores. ¿Cómo ser? Sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, comercializar, transportar, traficar, promover, favorecer, facilitar, poseer. Y hay una justaposición entre esos verbos rectores en dichas modalidades criminosas unos con otros. Cuando dice una justaposición, por ejemplo, poseer para promover el consumo, poseer para facilitar el consumo. Otra justaposición que suma a una modalidad criminosa o forma de cometer el delito es transportar para favorecer el consumo, transportar para promover el consumo, y así sucesivamente. Hemos hecho un conteo de alrededor de unas 20 modalidades criminosas, es decir, 20 formas o maneras de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas. Y lo establece el artículo 311 del Código Penal vigente. ¿Qué otros cambios hubieron en el Código Procesal Penal? Otros cambios de lo que me llama la atención específicamente es que ya ahora no se pueden conciliar tipos penales de orden público en sentido estricto. Entonces, encontramos un pequeño problemita de que las familias por maltrato familiar, es decir, el sujeto pasivo y el sujeto activo, el agresor y la víctima, por el rango o vínculo afectivo familiar, quieren conciliar. El código no se los permite, porque esta reforma establece y salvaguarda los intereses generales de la sociedad para que los hechos no se repitan. Pueden establecer cualquier otro tipo de modalidad criminosa, es decir, ampararse en el artículo 228 del Código Procesal Penal, que en razón al vínculo familiar, cuarto grado, segundo de afinidad, puede abstenerse a declarar. Usualmente las víctimas, cuando quieren favorecer a sus familiares, dicen de que el amparo del 228 del Código Penal, Procesal Penal, por existir un vínculo afectivo, ser familia, padre, hijo, abuelo, tío, sobrino, se abstienen a declarar. El Ministerio Público lo que hace es, como ahora es prohibido una conciliación en tipos penales de orden público y el maltrato familiar lo es, lo que hace es, con otros medios de prueba, de referencia, una declaración testifical del policía que llegó a auxiliarlos cuando estaban en la discusión o estaban agrediendo, le tomamos su declaración y solicitamos, si fuera el caso, si no hay medios de prueba sólidos, un sobreseimiento provisional para que dentro de 5 años, si las víctimas, si los hechos se repiten o si las víctimas cambian de opinión y quieren declarar, dentro de ese lapso de 5 años ellos pueden declarar y lograr un auto de formal procesamiento contra su familia. ¿Por qué no se pueden conciliar? Es una presunción de mi parte
que lo que busca el Estado es proteger a la familia, garantizar el bienestar, garantizar la armonía y, desde luego, que los hechos no se repitan, porque si los hechos se repiten, no cabe duda que los familiares van a presentar una denuncia y que esta denuncia se va a reaperturar para que no quede impune. Y, desde luego, los familiares van a querer declarar porque los hechos se están repitiendo por parte de su familiar agresor. Ok. Además, en el inicio de la entrevista hablábamos de algunas medidas alternativas. Amigos y amigas de Visión 504, les invitamos a que se suscriban al canal, que le den a la campanita de notificaciones, que compartan los videos, que comenten y nos hagan sus preguntas para poder responderles a través de un video con una información más amplia y más actualizada. Seguimos con el catedrático Byron Salinas, especialista en Derecho Penal, que nos está acompañando el día de hoy y estamos pues hablando de las medidas alternativas. Estamos hablando de las medidas desjudicializadoras, son aquellas que una vez que se le da causa a través de un requerimiento fiscal ante el juzgado, se pueden aplicar. Entre ellas son la suspensión condicional de la persecución penal, regulada en el artículo 36, el criterio de oportunidad, regulado en el artículo 404 y 405 del Código Procesal Penal, la de estricta conformidad, que está regulada en el artículo 322 del Código Procesal Penal. La primera, la suspensión condicional de la persecución penal, establece 3 requisitos indispensables. Se regula en el artículo 36 del Código Procesal Penal y establece como requisito número 1 que el término medio no exceda de 6 años. 2, que el imputado no haya sido condenado por la comisión de un delito o falta. Y 3, que la naturaleza o las modalidades que llevaron al imputado a cometer el delito se establezca de que se trata de una persona que no es peligrosa. En ese sentido, una vez reuniendo los presupuestos legitimadores de estos 3 incisos, numerales, se aplica de manera discrecional, es decir, si el Ministerio Público, con aquiescencia del superior jerárquico, autorización, da la venia o no para que se aplique. Caso contrario, si por política del Ministerio Público establece que no se va a aplicar dicho suspensión condicional de la persecución penal, perfectamente no lo aplica, ya que hay algunas pretensiones que el Ministerio Público podría motivar de hecho y de derecho. Es decir, no es un derecho aplicar una medida desjudicializadora, no es un derecho del sujeto activo, se aplica de manera discrecional con visto bueno al superior jerárquico. En muchos casos se deniega. Desde luego, se establece el fundamento de hecho y de derecho por el cual ha sido denegado. Más sin embargo, una vez reuniendo todos los requisitos, usualmente se declara con lugar. En ese sentido, el artículo 403 y 404 establece otra medida desjudicializadora, como ser el procedimiento abreviado, que ya establece algunos parámetros o presupuestos legitimadores, como ser, entre ellos, que la confesión que haga el imputado no trate de desfigurar los hechos o transformarlos en un delito menos grave. Desde luego, que el imputado no trate de suplantar la identidad de otra persona. Por eso decíamos que es indispensable identificar el sujeto activo, identificar al imputado con nombre y apellido. Desde luego, el defensor tiene que levantar una acta donde da fe de haber instruido al imputado sobre los alcances y el espíritu de lo que es la aplicación del procedimiento abreviado. Es decir, el defensor debe ilustrar de manera clara y precisa al imputado de que va a ser condenado y que va a tener un beneficio, dependiendo de la naturaleza, de una disminución de la pena de 1/4 o de 1/3 si repara el daño. Como requisito número 1, el 413 en su numeral 1 establece que dicha solicitud se haga en la audiencia inicial. Caso contrario, se puede hacer en cualquier otro momento antes de que se emita el auto de apertura a juicio. 2.
que el imputado admita incondicionalmente la participación del hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con dicha aplicación. Y 3, que exista una autorización del superior jerárquico del fiscal que lleva la causa, donde consiente o no la aplicación de dicho criterio de dicho procedimiento abreviado. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de optar por un procedimiento abreviado? En primer lugar, los requisitos son, ya los establecen en números clausus. No trate de desfigurar los hechos, no trate de establecer la suplantación de otro imputado. Asimismo, dar fe de que ha sido instruido por el defensor de los alcances, es decir, va a haber un procedimiento abreviado, se van a dar lectura a unos hechos que se van a imputar objetivamente al sujeto activo, al imputado. Y este tiene que establecer si realmente los acepta o no. Si fuera el caso de que no lo cometió, no tiene por qué razón aceptar dichos hechos. Ni el abogado ni el imputado debe de irse a juicio oral y público y hacer valer su defensa, porque esos hechos son ajenos a la realidad. Es decir, el imputado no los cometió. No tiene por qué aceptar los hechos que no cometió. Pero cuando hablo de consecuencias, es con respecto al imputado, porque la aplicación de un procedimiento abreviado, pues es una condena, y a veces no se le explica a cabalidad al imputado, pues, ¿qué va a pasar si acepta el procedimiento abreviado como tal? Bueno, en primer lugar, la defensa debe de establecerle, mire que de conformidad a los hechos, el Ministerio Público tiene pluralidad de medios de prueba, útiles, concomitantes, sólidos y pertinentes. Hay prueba irrefutable, prueba sólida, prueba científica. Y se establece de que efectivamente usted cometió el injusto penal. Aquí tenemos dos opciones. Si usted acepta los hechos, tiene un beneficio de la rebaja de 1/4 de la pena mínima, donde el Ministerio Público puede consentirla, porque usualmente lo hace. Hay una rebaja de la mínima, aunque la ley no lo diga. La ley dice, puede haber una rebaja de 1/4 dentro de la pena abstracta, dentro del mínimo y del máximo. Pero usualmente la rebaja es de la mínima. Y puede haber una rebaja donde a usted le favorece porque si usted repara los daños, si fuera el caso que por la naturaleza del hecho puede haber una reparación de daño, va a tener una rebaja hasta de una tercera parte. Un robo, unos daños, etcétera, por la naturaleza del delito. Más sin embargo, por la naturaleza de muchos delitos, homicidio, asesinato, violación, no es posible una reparación del daño. Tráfico de drogas, reparación del daño, sí, se ponen de acuerdo con la Procuraduría, entonces establece una reparación de daños a nivel monetaria, hace un depósito a la cuenta de la Procuraduría General de la República, presentan un acuerdo de reparación de daño y ya se establece al Ministerio Público, miren, solicito por favor que me haga una rebaja de la pena mínima hasta de 1/3. Más sin embargo, usualmente lo hacen para pedir otro beneficio después de la sentencia del procedimiento abreviado, como ser una suspensión del fallo. Usualmente hacen una reparación con la Procuraduría para optar a ese beneficio. Pero también el procedimiento abreviado le da la opción, si fuera el caso de tráfico de drogas o cualquier otro delito que por la naturaleza se puede reparar el daño, de no hacer no solo 1/4, sino que llegar a la disminución de del mínimo de la pena hasta de una tercera parte. Y realmente eso le favorece al imputado, porque ahora existen más beneficios.
Si tiene buena conducta, puede salir con una preliberación antes del tiempo requerido, o en su defecto se puede beneficiar con otro tipo de modalidades, como ser una libertad condicional excepcional. Entonces, realmente el procedimiento abreviado, las consecuencias son esas. Una, va a recibir una pena que puede tener la disminución de un cuarto o de un tercio si repara el daño. Dos, la pena se le disminuye. Tres, a futuro puede salir libre en un corto tiempo por una medida de una libertad condicional excepcional, o una preliberación dependiendo la cantidad de años que tenga. Entonces, usualmente las personas, en muchos de los casos, aceptan, cuando han cometido los delitos, que se les aplique esta medida desjudicializadora como ser el procedimiento abreviado. Bien, ¿qué otras medidas, además del procedimiento abreviado, tenemos como medidas alternas? Tenemos la estricta conformidad, lo establece el artículo 322 del Código Procesal Penal, donde básicamente el tribunal de sentencia no valora prueba. Simplemente garantiza de que no exista fraude de ley procesal ni sustantivo, de que el imputado no trate de desfigurar los hechos, ni adjudicarse hechos que no le corresponden, ni suplantar la identidad del sujeto activo, del verdadero culpable. Desde luego, es indispensable, pese a que no valora medios de prueba, el código, cuando le exige al tribunal de sentencia que no exista fraude de ley, tanto adjetivo como sustantivo, significa de que mínimo el tribunal tiene que aperturar el expediente y verificar que realmente los medios de prueba existen. Ok, ¿cuáles son los beneficios que puede tener una persona que está siendo imputada al aceptar una estricta conformidad? Bueno, al aceptar una estricta conformidad, en lo particular, el beneficio de común acuerdo, si así lo estima la Fiscalía y los representantes abogados del imputado, es aplicarle la pena mínima. No hay otro beneficio, más ese, aplicarle la pena mínima. Es decir, si no se somete a la estricta conformidad, a sabiendas la defensa de que hay suficientes medios de prueba, al culminar el juicio oral y público, el Ministerio Público puede pedir la pena máxima, y ahí sí no le favorece al imputado. O en su defecto, pedir una pena término medio entre el mínimo y el máximo, que tampoco le favorece al imputado. Ok, bien, creo esa es la última de las medidas alternativas que está en el código. ¿Hay alguna otra más? Son las únicas medidas, son 5. Está las medidas de simplificación procesal, como ser la medida de criterio de oportunidad, está la conciliación, está las medidas desjudicializadoras, que son la aplicación de una suspensión condicional de la persecución penal, está el procedimiento abreviado y está la estricta conformidad. Excelente. Siguiendo con el desarrollo del tema, nosotros escuchamos siempre, o pues nuestros suscriptores ven y preguntan sobre si la PGR o la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público son dos entes del Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace cada una de ellas así en términos concretos? Y pues, ¿qué básicamente, cuál es la función de cada una de ellas? El Ministerio Público representa los intereses generales de la sociedad, de la persona humana como tal. La Procuraduría General de la República representa los intereses generales del Estado. En ese sentido, cuando hay acciones donde la víctima es el Estado, la Procuraduría General de la República, a través de sus abogados, tiene la obligación de presentar los personamientos en cada una de las causas judiciales
a efectos de defender los intereses generales del Estado. Y si amerita aplicar o no una medida desjudicializadora o de simplificación procesal, ellos llegan a un acuerdo con el victimario y ese acuerdo lo elevan a través de un documento ante el fiscal o ante el juez para acreditar de que realmente hubo un acuerdo de reparación de daños y ellos consienten la aplicabilidad de dicho beneficio o en su defecto no lo consienten. ¿Qué pasa cuando la víctima es el Estado y no se notifica a la Procuraduría General del Estado? El Estado queda en indefensión y todas aquellas acciones que se hagan son nulas porque era obligación de notificar a las víctimas y el representante del Estado es la Procuraduría General de la República. Okay. Perfectamente, la Procuraduría podría anular todas aquellas acciones que se hagan donde no se les notificó a ellos. Abogado, muchas veces la gente cuando tiene que empezar un caso por la vía penal, no saben exactamente cuál es el procedimiento, dónde tienen que empezar, dónde se interpone la denuncia o cuál es el primer órgano al que tienen que asistir y entonces cuál es el proceso que se sigue. La denuncia dónde. En primer lugar, tienen que establecer y conocer cuáles son los tipos penales de orden público estrictamente, cuáles son los tipos penales de orden público instancia particular y conocer desde luego cuáles son los tipos penales de orden privado. ¿Por qué? Porque los tipos penales de orden privado no se pueden denunciar ante el Ministerio Público o la policía. ¿Y cuáles son los tipos penales de orden privado? Bueno, son aquellos los relativos al honor. Están contemplados en el artículo 27 del Código Procesal Penal. El honor. ¿Y cuáles son los relativos al honor? Las injurias, las calumnias y la difamación. Las estafas consistentes en el libramiento de cheques sin la suficiente provisión. La violación de secretos, su revelación y el chantaje. Son tipos penales que son de orden privado y no se pueden denunciar ante el Ministerio Público. Es decir, estos tipos penales son perseguibles solo por la víctima, con abogado privado, a través y de manera directa ante el tribunal de sentencia. Lo que sí pueden hacer es pedir colaboración, en algunos casos determinados donde la investigación es compleja, pedir colaboración a la policía o al Ministerio Público para que les ayuden a investigar, pero en ningún momento intervenir en el proceso, más que pedir colaboración y una vez que tienen los medios de prueba, llevarlos al tribunal de sentencia y se llevan a cabo bajo la modalidad especial de las querellas. Llaman a conciliación, a ver si existe la posibilidad. Si no existe la posibilidad, se abre un juicio a proposición de medios de prueba y de manera inmediata señalan el juicio oral y público si así lo consideran. Ok. Los demás delitos, todos los demás delitos se pueden denunciar con la excepcionalidad de que los delitos de orden público, instancia particular, tienen que autorizarlo. Usualmente se levanta un acta de autorización por la víctima, que la víctima puede ser quien recibe directamente la acción o cualquier persona dentro del cuarto grado o segundo grado de afinidad. ¿Y en qué delitos de orden público de instancia particular? Lo que establece el artículo 26 del Código Procesal Penal. Lesiones leves, menos graves, culposas, las amenazas, el rapto, abusos deshonestos, la estafa consistente, la estafa y otros fraudes, la usurpación, los daños, los relativos a la propiedad intelectual. Los demás delitos, aunque no denuncien, son perseguibles de oficio por el Ministerio Público. No. ¿Y dónde se debe denunciar? Usualmente en la policía, en la Dirección de Investigación Policial, pero también el Ministerio Público puede recepcionar la denuncia en perfectas condiciones para derivarla a la policía para efecto de que la investigue.
En el caso de las faltas, ¿cuál es el trámite así? ¿Cuál es el trámite que se sigue en una falta? Las faltas usualmente se denuncian en la policía y para el trámite es que prescriben en 6 meses. No puede ir a denunciar una falta 6 meses después, pues ya está próxima a prescribir. Y desde luego, como prescriben en 6 meses, la falta tiene que darle un procedimiento especial rápido. Usualmente se citan a las personas. Si está detenido, se les imponen medidas de seguridad por parte, ya sea la policía, si fuera el caso de un fin de semana que no está abierto el juzgado, y si se pone a la orden del juzgado, las medidas de seguridad se aplican en el juzgado de paz. Se señala juicio, en ese juicio se establece en primera fase una conciliación por parte de cada uno de los intervinientes. Si no se logra la conciliación, pues da una apertura a pruebas y en su momento se señala juicio, donde se presentan y se evacúan dichos medios de prueba, y en su momento se dicta una sentencia declarando culpable o no a la persona que está siendo investigada. Ok, y para finalizar, palabras finales, porque estamos ya en una recta final. Agradezco la participación. El derecho penal es un derecho penal amplio y espero que construyamos conocimiento juntos y que sea de su agrado todo lo que hemos brindado en esta materia de derecho penal. Bien, muchísimas gracias, abogado, por atender a nuestra invitación. Esperamos pues seguir desarrollando muchos más temas del derecho penal que son de mucha importancia para la población en general. El tener conocimiento cómo funciona realmente el derecho penal como tal. Les invitamos a que se suscriban al canal Visión 504, que le den a la campanita de notificaciones, que compartan los videos y que hagan sus comentarios, que hagan sus preguntas para poder contestarles a través del canal. Muchas gracias, abogado.